Mi nombre es Oscar Vivallo, soy psicólogo y cientista político, formado aquí en la Universidad de la Frontera. Y mi rol en esta mesa, trabajo, mercado y luchas por la identidad, es la que me toca moderar hoy. Quiero por lo menos presentar a los ponentes y por lo menos anticipar un poco las temáticas que van a exponer. Cada uno de los ponentes lo van a hacer durante 20 minutos. Después de estos 20 minutos va a haber una rápida fase de recolección de las preguntas para después contestarlas. Yo les ruego que cuando se hagan las preguntas digan si es para quién va dirigida, las vamos a ir registrando y después viene la ronda de respuesta y con eso terminamos la sesión de hoy. Yo comentaba a los ponentes que son 20 minutos y la idea es respetar esos 20 minutos para dar mayor protagonismo a las preguntas que puedan tener los asistentes. La primera exposición se llama El rol de los profesionales en el proceso de sustitución del capitalismo. Lo hace el colega sociólogo José Coloma del movimiento Lampu de Catemuco. Él es estudiante del Magíster en Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad de la Frontera y su tema refiere a la búsqueda de la recuperación de aspectos de una estrategia propuesta por Luis Emilio Recabarren, complementaria a las que existen para enfrentar el actual escenario político chileno, poniendo un especial énfasis en el rol de los trabajadores profesionales que los trabajadores profesionales tienen en hacer factible y sostenible las diversas alternativas de la formación que plantea lo que denomina voluntad popular. La segunda ponencia se llama Identidad, Mercado y Pequeña Minería, los caminos de sobrevivencia. Esta ponencia la realiza Patricio Urbano Muñoz, estudiante de Psicología de la Universidad de la Frontera, y su exposición pretende reflexionar en torno a la relación que existe entre la actividad minera a pequeña escala en una comunidad rural de la comuna de Carahue de esta región, Santa Celia, ¿sí? Santa Celia y los aspectos identitarios asociados a ella. O sea, como antecedente intenta resaltar la tensión surgida entre esta actividad productiva de microminería y las lógicas propias del mercado, particularmente considerando que se trata de una actividad tradicionalmente realizada por esta comunidad desde la época de la colonia, acá en la región. Y la tercera exposición se denomina Ni héroes ni mártires, trayectoria vital de Carmela Geria y los orígenes del feminismo obrero. Esta ponencia plantea la necesidad de deconstruir los elementos fundantes de la historiografía tradicional del movimiento obrero en Chile, atravesada por cánones masculinos relacionados con la figura del héroe, el mártir y la espectacularidad de sus destinos viriles. Isabel Valle propone, en cambio, la reconstrucción bibliográfica de una figura femenina relevante en el movimiento obrero, a través de la cual problematizar la posibilidad de repensar los relatos femeninos más allá de los parámetros, poniendo especial énfasis en el mundo privado y desconocido de la vida de Carmela Geria Gómez, fundadora y directora del primer periódico feminista obrero acá en Chile. Isabel Valle trabaja en la unidad de estudios de la memoria social acá en la Universidad de la Frontera, en el Instituto de Estudios Indígenas. Quiero comenzar con la primera, cediendo la palabra a nuestro colega José Coloma Zapata, sociólogo y estudiante del Magíster de Ciencias Sociales Aplicadas de esta casa de estudios. Muchas gracias, buenos días. En honor al tiempo voy a poner también el tiempo para no pasar. Bueno, mi nombre es José Coloma Zapata y vengo en representación del movimiento Lampu.
que básicamente reúne a profesionales de las diferentes disciplinas. Entonces, es una coordinación entre personas que o terminaron alguna profesión universitaria o técnica profesional, etc. Pero básicamente orientado el colectivo hacia profesionales que ya están trabajando o que siguieron estudiando, etc. Ese es como el nicho. Y lo que les voy a presentar es la reflexión que nosotros hemos estado haciendo en el tiempo que llevamos constituidos en cuanto a cuál es el rol o cuál podría ser el aporte de los trabajadores profesionales en los procesos de transformación, ya sean parciales, procesos de reforma o en un horizonte que por lo menos todos compartimos los que somos parte del colectivo, que es la sustitución del capitalismo, dentro de la perspectiva o de la discusión que el mismo Recabarren hace bastantes años ya él posicionaba. Hay algunas cuestiones como teóricas que nosotros tenemos como de supuesto para poder entender esto que les voy a contar. Uno que, gracias a los aportes de diversos autores actuales, tanto europeos como latinoamericanos, hoy día se sabe que no existe solo ese determinismo que el marxismo tradicional hablaba, de que la economía determina todo hacia arriba como la infraestructura y la superestructura, sino que existen diversidad de campos en la realidad y que de alguna manera, ya sea como lo dice Bourdieu, o como lo puede decir Luhmann, o como lo puede decir Dussel, que habla de campo e integra un poco estas cosas, el sujeto, como se ve en la... Como se ve en esta lámina, el sujeto atraviesa los diferentes campos. El campo puede ser un campo político, un campo económico, un campo erótico, estético, religioso, etc. Y miles de campos como puedan existir y cómo se puedan delimitar. Los campos entre sí también se codeterminan unos con otros, pero no es una exclusiva determinación solo del económico hacia el político, sino que viceversa. Y es interdependiente entre lo religioso, entre lo estético, etc. Entonces la realidad es mucho más compleja que una sola causalidad. El segundo esquema es que existen, en el caso que nosotros, lo que les voy a presentar, que es el campo político, existen determinaciones de este campo que principalmente son determinaciones materiales, por decir así, pero materiales en cuanto a contenido, no en el sentido material de esto. Es como cuál es la materia del curso. Entonces, una primera determinación es el campo ecológico, el campo económico y el campo cultural, que determinan al campo político y viceversa. Entonces, si asumimos que existe un campo político, en ese campo existe un sistema, que es un sistema hegemónico, que ya Recabarren y desde ese tiempo, sobre todo hoy día, en lo que se habla hoy día que sea sistema mundo o la totalidad, y que si es posible que más allá de la totalidad del sistema exista una exterioridad, lo trabaja muy bien Dussel. Entonces, hay una totalidad que es un sistema vigente que puede ser, en este caso, puede ser capitalista, puede ser liberal burgués en el caso del sistema político, o puede ser todas las posibilidades que han habido o que podrían existir. Y siempre que hay un sistema hegemónico pueden existir muchos sistemas que son alternativos. En este caso, para reducir la presentación, se muestra una sola posibilidad, pero pueden haber muchos sistemas alternativos que están simultáneamente coexistiendo con el sistema hegemónico. Entonces, nosotros pensamos que hay una relación entre el sistema hegemónico y el sistema alternativo siempre presente. No existen, a nuestro entender, espacios de autonomía totalmente fuera del sistema hegemónico, que no esté influenciado por el actual sistema capitalista. Ese es un primer supuesto o hipótesis, como se puede decir, que puede ser cuestionable, pero nosotros partimos de eso, de que existe esa relación y por lo tanto hay espacios intermedios de contradicción. Un primer momento, estrategia que muchas veces se está discutiendo hoy en día es lo que se llama la profundización democrática. Es decir, tomemos los espacios institucionales intermedios de contradicción que son ambiguos por naturaleza y profundicemos la democracia. Eso
eso conlleva un problema fundamental que es la cooptación. O sea, desde el sistema vigente se puede cooptar a aquellos que están en este espacio de ambigüedad y por lo tanto se genera esto que nosotros hoy día estamos viviendo bastante, que es la corrupción. Hay otra estrategia o momento dentro de la relación entre estos dos sistemas que se le denomina la ruptura democrática, que básicamente es hacer inviable el sistema hegemónico, pero que a la vez, pensamos nosotros, por esta relación íntima que existe hoy en día entre cualquier propuesta alternativa o de sustitución del actual sistema, también haría, si es que se hace de inmediato, haría inviable también el sistema alternativo. Hay un tercer momento, por decirlo así, o en algunos casos una tercera estrategia, que se llama la apertura democrática, que básicamente es aquellas personas que se quieren situar desde los espacios institucionales, desde el orden político vigente, y hacer algunas transformaciones en pos, como dice en pos de el futuro de este sistema alternativo. Entonces, la primera cuestión importante es aquí cómo se puede generar una representación obediencial. A lo Evo Morales, cuando decía yo ejerzo un poder obediencial, que ahí hay un tema teórico interesante de romper una tradición desde Hobbes hasta Habermas, hoy en día, de esto que define Weber como el poder como dominación. Yo ejerzo un poder que es dominación y por lo tanto, por eso, aquellos que dicen que la ruptura democrática es la única vía en este momento es porque, claro, si el poder es dominación, no existe ninguna posibilidad de ejercer un poder bueno, por decir así, positivo, en los espacios que son de contradicción. Pero si lo pensamos desde otra vertiente y corriente teórica, o de reflexión, de pensamiento, quizás es posible. Nosotros pensamos que sí, desde una vertiente quizás más latinoamericana, y muchos autores que están trabajando en torno a esta lógica de poder más como voluntad de vida y no como voluntad de dominación. Entonces, el segundo problema es que también estos espacios intermedios tienen que pensar que la soberanía siempre reside en la exterioridad, en donde está la comunidad política o la base o la comunidad local, en donde en realidad es la fuente originaria del poder. Algo así como el equivalente del trabajo vivo en Marx, que es la fuente creadora del valor. En el poder sería la voluntad de vida de la comunidad de base, es la fuente creadora del poder. Entonces, ¿cómo hacer que esa soberanía siga existiendo realmente para aquellos que apuestan por este proceso o una estrategia más de apertura democrática? Y la última, que es básicamente una posible integración, es lo que Recabarren ya hace mucho tiempo venía hablando, esto de sustituir al capitalismo, que es una mirada un poco más integral, que como él muy bien decía, es no solo pensar que vamos a cambiar algunas leyes, etcétera, o se van a mejorar algunos salarios, etcétera, sino que es la moral. El sistema hegemónico, como nosotros decíamos, tiene determinaciones con otros sistemas. Y el sistema, por ejemplo, religioso, el estético, etc. Entonces el conjunto de todos esos sistemas hace una moral. Tiene una ontología, de alguna manera, el sistema hegemónico. Y que puede ser reducido en cuanto a complejidad, que es una moral. Una forma de estar en el mundo, de ser dentro de esta totalidad que es hegemónica. Y esa moral, Recabarren decía que es posible sustituirla por una moral distinta. Entonces, ese proceso de sustitución democrática principalmente ocurre fuera. Principalmente, porque es la creación, es como decía Marx, la creación de la nada, del capital, en este caso la creación de la nada del poder vigente del sistema hegemónico. Entonces, pero que a nuestro entender tendría que incluir, como también proponía Recabarren, una integración de todas estas estrategias o momentos. Por eso quizás nosotros en vez de estrategia hablamos de momentos. Entonces, por lo tanto, avanzar en la sustitución, avanzar en la generación de nuevas instituciones, de nuevas formas de participación, de una nueva moral, pero a la vez entendiendo que existe la relación inevitable entre estos dos sistemas, avanzar también con una nueva definición de poder en aperturas democráticas y cuando sea necesario rupturas democráticas también de
de pilares de este actual sistema hegemónico. Y cuando sea necesario que se alcancen algunas conquistas, profundización democrática. Entonces, esto es lo que hoy día algunos grupos apuntan más a esto en este momento en la discusión que hoy día se está dando en muchos colectivos. No sé. Bueno, y lo demás básicamente es que hay interrelación entre uno y otro, pero eso no es necesario por ahora. Bueno, y aquí entra el problema de, dentro de todos estos procesos, independiente en cuál momento se esté, ¿cuál sería el rol de los profesionales? Resulta que hoy día Dussel, a nuestro entender, es uno de los que ha hecho un resumen bastante bueno de las discusiones de los principios normativos de la política. Y que él dice que hay algunos autores, como por ejemplo Marx, o muchos marxistas, que centran los principios de alguna manera en el ámbito o en la esfera material. Vuelvo a insistir, material en sentido del contenido, que sería, por ejemplo, afirmar la vida, que lo que se haga sea bueno para la vida y para el pueblo, como principio. Hay otros autores que son más formalistas, como por ejemplo Habermas, que buscan solo la simetría. Mientras exista simetría, o Apple, por ejemplo, entre los afectados, ya se está haciendo algo bueno, por decir así, en política. Y solo se centran en la formalidad y nunca en el contenido. El contenido ya no importa porque eso es un problema ético, pero no necesariamente teórico o propio de los principios normativos de la política. Y el otro ámbito, o el otro principio, es de la factibilidad, que no está tan bien tratado en el tema. Y aquí es donde los profesionales pueden aportar mucho más, porque puede que lo que nosotros queramos, la comunidad afectada, que está en la exterioridad del sistema vigente, se ponga de acuerdo de forma simétrica. Los trabajadores ya se ponen de acuerdo y quieren, no sé, nacionalizar el cobre, porque eso va a beneficiar a las familias, va a subir los sueldos en algún sector, va a permitir tener mejores políticas públicas, etc. Ya, se están cumpliendo estos dos principios, pero el principio de factibilidad, si no se piensa y discute, por ejemplo, de que existe el capital es internacional, por lo tanto hay que pensar que van a haber fuerzas extranjeras que van a estar... Entonces, ¿de qué manera lo que nosotros queremos, y que además es bueno para mantener la vida y hacerla mejor, además sea factible? Y en el problema de la factibilidad, en lo que Recabarren hablaba de esto de desarrollar la inteligencia del pueblo, es hacer de alguna manera factible la voluntad popular, factible las alternativas, porque podemos soñar muchas cosas, pero si no se ponen a disposición la diversidad de herramientas que hoy día tenemos, de la ciencia, la tecnología, etcétera, y todos los recursos que de alguna manera moviliza el trabajador profesional, la voluntad popular puede quedar como potencia solamente, como voluntad por voluntad. Tengo 13. Voluntad por voluntad. Entonces, por lo tanto, el aporte que pueden hacer los profesionales y las profesionales es fundamental en ese ámbito, en cuanto tal. Obviamente uno también está en los otros campos, también participa en otros, pero en cuanto a los recursos que los profesionales pueden movilizar. Y ahí nosotros, para terminar, como en conclusión, vemos, por la experiencia que también nosotros tenemos, es que a lo menos existen 4 tipos ideales de situarse dentro de este escenario como profesional, que obviamente no es puro, sino que hay un sujeto puede estar en varios tipos ideales. Entonces, por ejemplo, la mayoría del colectivo, todos trabajan, entonces la mayoría del trabajo quizás de popular se hace en las noches, cuando llegamos después de la pega, o algunos, no sé, están estudiando, haciendo un magíster, pueden también dedicar un poco más tiempo. Entonces, hay algunos profesionales que por su trabajo o por la situación en que están, son profesionales para la productividad y la competitividad, que básicamente su función es aumentar la tasa de ganancia
aumentar la eficiencia de las empresas, de la toma de decisiones, etcétera, que son pegas que le tocó, no sé, pero está haciendo eso, movilizando sus recursos para que se logren esos objetivos. Y aquí el rol que tiene el pueblo es casi nulo, ¿no? O sea, es el emprendedor, la emprendedora, Corfo, FOSI, bueno, ustedes Cercotec, etcétera, ustedes yo me imagino que lo saben. Otro tipo es profesional para la planificación y la administración pública, que es aumentar la eficiencia de las políticas públicas del hoy día actual sistema vigente, que poder de decisión esos profesionales no tienen, pero deben hacerlos eficientes. Y esa es su pega, y la están haciendo. Sí. Aunque no les guste de repente la política pública, como está, pero es el rol que están cumpliendo dentro. Y acá el pueblo es objeto de las políticas estatales, no decide sobre ellas, sino que lo hace el saber experto, como hemos visto hasta ahora. Y lo técnico se transforma en la voluntad política. De esta manera estos profesionales tienden a desarrollar relaciones clientelares, asistenciales, de cooptación, etcétera, con el pueblo. El tercero es profesional para la integración social, que básicamente es integrar a aquellos sectores que están excluidos del sistema vigente, para que por lo menos puedan o trabajar o recibir los servicios propios de los programas y las políticas públicas. Y aquí hay instituciones, no sé, la Teletón, el Servicio País, etcétera, que hacen la pega de la integración social. No de la transformación, pero de la integración. Y el pueblo acá es sujeto que no alcanza a ser objeto de la política o la economía, y por lo tanto se debe ayudar a que participe de lo vigente, de lo que hoy día está ocurriendo. Y el cuarto, que nosotros pensamos que hay que ir desarrollando cada vez más dentro incluso de estos tipos. Y quizás hasta ahora lo hemos tratado de hacer por las noches o en los horarios libres que nos quedan, es el profesional para la transformación. Ya sea la transformación que hay que hacer ahora o la transformación de la sustitución del capitalismo, etc. Cualquiera de esos horizontes, pero para la transformación en donde la función sería, a nuestro entender, y dentro de la tradición de Recabarren, traducir técnicamente la voluntad del pueblo, viabilizar la voluntad popular en todos los campos, económico, político, cultural, en donde el conocimiento y la técnica se desarrolla participativamente. O sea, cómo democratizar estos recursos para que la factibilidad, el principio de factibilidad, cada vez sea más importante en la estrategia que desarrolla el pueblo. Y acá el rol del pueblo es el soberano y el sujeto histórico real, en tanto constructor de la empresa, del mercado, del Estado y de todas las instituciones necesarias para materializar su voluntad. El pueblo y su voluntad son la base, son la sede del poder y no el conocimiento experto en sí mismo. El profesional es parte del pueblo, por lo que es el pueblo mismo quien trabaja técnica y científicamente a través de sus profesionales conscientes de ello. Es desarrollar la inteligencia del pueblo, como decía Recabarren, para que la voluntad popular sea cada vez más factible, sea posible. No quede solo en voluntad o en declaraciones que quizás son consensuadas, son buenas, pero no son factibles, técnica, científicamente, institucionalmente, etcétera, todos los problemas de la factibilidad. Y eso sería.